Bueno, buenas tardes de vuelta. Nos reunimos esta vez por segunda vez para charlar temas sobre gestión de proyectos. Habíamos avanzado mucho en la primera oportunidad que tuvimos y espero que empecemos a recorrer un camino eh, un poco más específico ahora respecto de los proyectos. ¿Tienen alguna duda de lo que estuvimos conversando el día lunes? ¿Alguna inquietud, algún ejemplo, alguna cuestión que quieran compartir, algún repaso que quieran hacer en forma mental? Cosa de poder arrancar pisando sobre firme este camino de hoy. Bueno, eh, ¿Podría ser repasar un poquito lo que es OPEX y CAPEX? sí, sí, enseguida. Gracias, Emanuel. Miren, vamos a hablar, ya le voy a poner el contexto de esa pregunta. Lo que hicimos el lunes fue fundamentalmente entender cuáles son los procesos de selección de proyectos. No específicamente cómo se empieza a trabajar un proyecto, lo empezamos a ver en los últimos minutos del lunes y lo vamos a obviamente profundizar ahora. Pero lo que yo quería hacer el día lunes era dar un paso atrás, o sea, empezar de cero, decir, bueno, yo tengo ideas, yo tengo necesidades, esas necesidades me guían y me impulsan a generar proyectos. Pero ¿cómo los selecciono? Porque normalmente y siempre se dice que las necesidades son infinitas y tienen que enfrentarse con recursos que son finitos. Entonces yo no puedo comprarme el mundo, me tengo que limitar a lo que yo gano mensualmente. Entonces, en los proyectos pasa lo mismo. Hay ciertos presupuestos que tienen que controlarse, que tienen que regularse y los proyectos encajan de eso. Entonces, ¿cómo selecciono? Y lo habíamos visto. Habíamos visto que hay proyectos que son discrecionales, proyectos que no son discrecionales, o sea, proyectos que están regidos por condiciones externas a nuestra necesidad económica, se pueden dar porque hay una exigencia legal que hay que cumplir o por una exigencia medioambiental que hay que cumplir. Entonces yo tengo que invertir, tengo que desarrollar algo como para poder afrontar esa circunstancia y es lo que habíamos dicho, nos da la licencia para operar. Si no lo hacemos, nos cierran. Entonces, o nos multan o vamos a tener una consecuencia. Y los proyectos discrecionales, aquellos proyectos que tienen un retorno económico, se evalúan en función de cuál es el que me da mejor retorno entre todo lo que yo tengo que seleccionar. Eso es una herramienta más técnica, se, hace, se trabaja la tasa interna de retorno del proyecto, la TIR, o el valor neto agregado del proyecto, el VAN, que es el flujo futuro de ganancias traído al presente, restado a la inversión, y si eso es positivo, vamos para adelante. Y si hay uno más positivo que el otro, lo exijo, lo elijo frente al otro. Y lo que Manuel le había preguntado, y es todo también bajo la órbita de proyectos, hay proyectos que son CAPEX y hay proyectos que son OPEX. En realidad, el gasto de OPEX es el gasto corriente que yo tengo que afrontar para sostener la operación. O sea, aquellos gastos que yo saco de mi bolsillo para que la cosa funcione, para que la cosa camine, marche. Desde la compra de la materia prima en una empresa, desde el pago de los sueldos, desde el pago de los impuestos, los servicios, el mantenimiento de la planta, todo eso es gasto operativo, OPEX, Operating Expenditure. Son gastos corrientes. No generan en teoría más ganancia, sostienen la ganancia que estoy teniendo. ¿De acuerdo? No, esos gastos, la mayoría de esos gastos, en realidad, la mayoría de esos gastos no pasan por el filtro de que son proyectos. O sea, el pago de la materia prima
todos los meses no es un proyecto. Déjame hacer un paréntesis y abran los micrófonos si quieren. Cuéntenme para ustedes, ¿qué es un proyecto? ¿Qué idea tienen de lo que estuvimos hablando? Así, no la definición técnica googleada de ¿qué es un proyecto para ustedes? Alguno que me cuente, que me parece que es esto un proyecto. Es un Mm, proceso que tiene diferentes etapas. Es un proyecto que tiene diferencias. Sí, un proyecto es cierto, tenés razón, Un Emanuel, está proceso, bien. perdón, quería decir. Un proceso que tiene diferentes etapas. Un proyecto es una serie de actividades, voy a decir una perogrullada, pero es la definición técnica, que tiene su comienzo y tiene su final. O sea, es una actividad que empieza y termina. Y parece perogrullo, como decía recién, pero es importantísimo tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién del OPEX, la compra mensual de materia prima no empieza y termina en determinado momento, es permanente. El pago de los sueldos es permanente. Por lo tanto, ninguna de esas cosas son proyectos. Ahora, en el CAPEX, la mayoría de las inversiones de capital, CAPEX, que significa Capital Expenditure, son inversiones para aumentar el activo fijo de mi empresa, donde yo invierto para ganar más dinero. No el que venía, sino más. Esas son las inversiones de CAPEX. Eh, Normalmente son inversiones discrecionales, porque ocurren una vez, y sí, estas inversiones de CAPEX, la mayoría de las veces se ponen bajo la lupa de la gestión de proyectos porque son proyectos. O sea, la inversión empieza en un determinado momento, la ejecuto a través de un plan, lo vamos a ver hoy, lo pongo en marcha el plan, pongo en marcha las instalaciones y cierro el proyecto y entrego esas instalaciones a la gente de operaciones para que después lo opere. Pero el desarrollo, el montaje y todo lo demás se hace a través de la gestión de proyectos. Un gran amigo mío, uno de los mejores expertos que hay en Argentina en materia de gestión de proyectos y de training y gestión de proyectos, que se llama Jorge Gatz de Googleenlo, un señor grande, tiene su propia empresa, me decía una vez, mirá, dice, el proyecto en realidad es una molestia. O sea, es algo que las organizaciones tienen que afrontar de mala gana para poder lograr un beneficio superior. O sea, cuando a un directorio, cuando a un grupo de decisión se le plantea que tiene que desarrollar un proyecto, no se ponen locos de contento. En realidad dicen, la gran 7 voy a tener que sufrir esto para lograr un beneficio. Volvemos al ejemplo de la casa. Meterse a construir una casa, si han tenido la experiencia, es un gran dolor de cabeza. Realmente es un gran dolor de cabeza. Nadie tiene ganas de meterse a construir una casa así como así, pero el beneficio es alto. Voy a obtener mi propia vivienda. Pero las canas verdes que me saca construir una casa se paralelizan a lo que significa el esfuerzo de un proyecto en una organización. Es algo que hay que hacer y si se hace bien a través de un mecanismo de gestión, los problemas se pueden ir solucionando. Si uno arranca un proyecto sin un plan, sin una idea, la verdad es muy difícil cumplir todos los objetivos del proyecto. A lo mejor lo construyo, digamos, monto las instalaciones, construyo mi casa, pero no sé si me va a salir lo que pienso, si me va a llevar el tiempo que pienso y voy a obtener la calidad que quiero en el resultado final. Entonces, un proyecto es una iniciativa que tiene una organización, que tiene un comienzo, tiene un final, es temporaria, y cuando digo que tiene un comienzo, tiene un final, es porque tengo que planificar desde el comienzo y ese final también, para llegar a algo concreto. Si es CAPEX,
lo calculo a través de... Ahora, ¿puede haber proyectos dentro del OPEX? Sí, claro. Si yo, por ejemplo, tengo que desarrollar un grupo de tareas de mantenimiento de mi instalación, el gasto, el bolsillo que lo paga, es OPEX, una parada de planta, ¿no? Yo tengo que parar la planta, no sé, un mes durante el año para reparar cosas que se rompieron, para volverla a pintar, lo que sea, ¿no? Yo no voy a incrementar el valor de mi empresa, no va a ser un gasto de CAPEX. Va a ser OPEX, va a ser gasto operativo, los gastos que yo, por ejemplo, se me rompe el auto. Voy al taller y me piden, bueno, hay que reparar esto, hay que comprar estos repuestos, tenés que cambiarle esto, lo demás allá. Cuando lo hago, ¿le cambio el valor al auto? No, simplemente lo mantengo, lo tengo operativo. El gasto es corriente, es OPEX. Pero desarrollar esa parada de planta se hace bajo la óptica de la gestión de proyectos, porque empieza y termina. O sea, empieza la parada un determinado día, termina la parada un determinado día. Y, qué sé yo, reparo el auto. El taller arranca el lunes, termina el viernes, y si la reparación es mayor, se planifica la compra de los repuestos, digamos, cuándo yo voy a poner el auto en la cama esa que lo levanta para meterme abajo, etcétera. O sea, hay un cronograma mínimo, hay una serie de cosas que más o menos se emparentan con la gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Y lo que les quería terminar de decir antes de arrancar con la presentación es que lo que estamos viendo en este tiempo, tanto el lunes, hoy, las dos clases que vienen, son las ideas básicas. Un training en gestión de proyectos pesado, es un training de 40 horas o más, y ni siquiera, o sea, realmente aprender gestión de proyectos se aprende gestionando proyectos. Y hay un montón de mecanismos y herramientas, como habíamos dicho el lunes, para ayudarnos a nosotros, los gerentes de proyectos, los PM, los project managers, a manejar nuestros propios proyectos. Hay herramientas técnicas como software, hay herramientas de inteligencia artificial, hay distintos mecanismos de gestión de proyectos, lo habíamos visto también en función del tipo de proyecto, si es un proyecto duro, de industrial, tiene una secuencia lógica, si es un proyecto más ágil de software, puede tener ciertas idas y vueltas, hay distintas metodologías, pero todas esas metodologías, todos esos mecanismos, todos esos grandes cursos, toda mi propia experiencia futura. Hay organizaciones que tienen su propio mecanismo de gestión de proyectos y vos te vas a meter en esa organización y vas a tener que aprender ese mecanismo, pero se basan en los conceptos básicos que estamos viendo hoy. O sea, cuando hablamos de alcance, cuando hablamos de cronograma, cuando hablamos de costos, cuando hablamos de inicio, cuando hablamos de final, todo eso es lo que hace falta saber para poner el pie en el primer escalón de la gestión de proyectos. Si uno pregunta mal, como habíamos dicho también el lunes, a la inteligencia artificial y no sabe el lenguaje de qué pedirle, vamos a tener un resultado ambiguo o erróneo. Entonces, lo primero que hay que aprender en estas cuestiones es la terminología, los conceptos absolutamente básicos, y son los que estamos viendo en estas reuniones. Arrancamos un poco. Vamos a empezar a ver lo que es un plan de proyecto, que es, yo le diría, la tarea central de un PM. Digo, PM es Project Manager o gerente de proyecto o jefe de proyecto. Pongan el título que quieran, en la jerga es PM, pero digamos, el gran esfuerzo de un PM y de su equipo completo, su equipo, es el plan, un plan de proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan de esta flecha que habíamos dicho que íbamos a empezar a caminar y que el lunes habíamos estado fundamentalmente centrados en la idea original y luego vimos un mecanismo de inicio de proyecto? Bueno, ahora estamos parados acá. Dimos un paso adelante.
a nosotros nos asignaron los proyectos. De toda la selección que se hizo en los distintos mecanismos, el Gate 1, el Gate 2, el Gate 3, el TIR, la VAN, salió un plan de inversiones. Y a nosotros nos llamaron un día, nos sentaron en una silla y nos dijeron, vos PM, María Victoria, vos Marcos, vos David, acá está. Este es tu plan de proyecto. Esta es la cartera de proyectos que vos tenés que desarrollar. A partir de ahora, los proyectos son tuyos. Por lo tanto, vos lograste el Project Charter, el Scope of Work, y vamos a decir, bueno, y vamos a planificarlo, muchachos. Nos toca, arranquemos. ¿Qué es el plan de proyectos? Estamos parados acá, en este lado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si el momento cero para las organizaciones a veces es el lanzamiento de la ejecución, o sea, cuando yo arranco la ejecución del proyecto, mi planificación arranca mucho antes, mucho antes. Ya en las primeras etapas de inicio ya empiezo a planificar. O sea, cuando ya me están validando el proyecto y ya me están avisando de que yo voy a ser el PM de este proyecto, antes de empezar a gastar un peso acá, yo ya empiezo a planificar. Bueno, puedo arrancar un proyecto sin plan. Y fíjense, esta línea de punto que está acá es un poco los gastos que yo voy a ir incurriendo a lo largo del proyecto hasta el momento de la puesta en marcha donde yo termino el proyecto. Los gastos al principio son pocos, son bajos, luego voy a gastar mucho, 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 mucho hasta este punto, y acá el proyecto va a empezar a generar ganancia y va a empezar a subir en su entrega de valor hasta un punto donde se da el break-even, donde digo, bueno, en este punto recuperé esta inversión, o sea, esta abscisa de acá arriba es igual a esta de acá abajo, acá recuperé toda la plata que invertí, a partir de acá es ganancia neta. Pero estoy parado acá, en la planificación. ¿Qué planifico? Nosotros habíamos dicho que un proyecto tenía 5 fases. La primera fase es la de documentación de respaldo y la entrega formal del poder al PM. Habíamos dicho que había algunos documentos para esta fase, lo vamos a repasar en un ratito, pero eran el Project Charter y el Scope of Work. Ahí me daban un poco el certificado de que yo tengo que desarrollar ese proyecto. Estamos ahora en la planificación. O sea, todo el esfuerzo y las estrategias para que el proyecto me salga bien. Luego arrancaré en algún momento la ejecución, o sea, la materialización del proyecto, generaré mecanismos de control para ver que la cosa va yendo bien, ese control se retroalimenta en la planificación, porque si el control me hace que cambien los planes, listo, los tengo que hacer, y la ejecución es la que le genera datos al control para generar este loop, este mecanismo. Y al final, yo el proyecto lo tengo que cerrar. ¿Se acuerdan que tenía un inicio y tenía un cierre? Esta es la definición. No me puedo obviar de esto. Por lo tanto, acá tengo que terminar los procesos administrativos, capturar lecciones aprendidas y generar la demovilización de la gente. Ahí cierro el proyecto. Empezamos a hablar en serio. Muchachos, a partir de ahora la cosa se pone un poco más agitada. ¿Qué es un plan de proyectos? Un plan de proyectos es una sumatoria de planes, no es uno solo. Es cómo voy a gestionar el alcance del proyecto, o sea, lo que me dijeron que tenía que hacer. Eso se llama alcance. ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Qué plan de gestión voy a tener para ese alcance? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a manejar el plazo, o sea, mis cronogramas, mis tiempos de proyecto? ¿Cómo voy a manejar los costos? ¿Cómo voy a manejar los cambios que se pueden producir en un proyecto? Los tengo que saber manejar, van a pasar. ¿Cómo voy a manejar las contrataciones? ¿Qué tipo de contratos yo voy a enfrentar o a generar cuando tenga que hacer, digamos, las compras o tengo las compras de materiales o la mano de obra? Ya lo vamos a ver, no hoy a esto, pero lo vamos a conversar.
¿Cómo voy a manejar mis recursos humanos? O sea, la gente que yo tengo a cargo en el proyecto, mi equipo de proyecto, cómo voy a manejar la seguridad del proyecto, qué calidad voy a querer, cómo voy a controlar la calidad de lo que yo estoy ejecutando para saber si lo estoy haciendo bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 90% de la tarea de un PM era saber comunicar bien? Bueno, yo tengo que tener un plan de comunicaciones, tengo que tener un plan de riesgos y lo vamos a ver ya a eso, inmediatamente. Y también un plan de gestión de los interesados, o sea, aquellas personas que están directa o indirectamente involucradas en mi proyecto. Directamente a través de la gente que trabaja conmigo o aquellos sponsors, aquellos gerentes a los cuales yo estoy directamente vinculado, pero también hay interesados que son puntuales, digamos, qué sé yo, como les decía, una oficina de gobierno, uh, alguien que puede llegar a impactar en el desarrollo de mi proyecto. Esos son interesados y yo tengo que saber cómo lo tengo que manejar, no que me manejen ellos a mí. Entonces, ese conjunto de mecanismos de gestión es lo que llamo plan de proyecto. Y lo tengo que ir desarrollando, como habíamos visto antes, a medida que yo voy planificando el proyecto. No puedo dejar nada sin planificar de todo esto que está acá. Y vamos a ver, vamos a ir viendo una por una estas carpetitas en, en el tiempo que nos queda, como para saber qué hacer con cada una de estas partes, al menos desde el punto de vista básico. Y les pido por favor a todos que si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, por favor levanten el micrófono, comentémoslo, porque ahora la cosa se pone un poco más interactiva y es donde el PM ya empieza con las manos en la masa a desarrollar su propio trabajo, el que les toca hacer. ¿Se entiende? Por lo menos la base, ¿no? Bien, es un proceso de trabajo fundamentalmente de escritorio y se hace con el grupo de mi gente, con el grupo de proyectos. Yo no puedo, PM, planificar solo. No me puedo encerrar en mi oficina y como las mariposas, esperar que la oruga se transforme en mariposa después de un tiempo y abro la puerta y sale el plan. Lo tengo que hacer con mi gente, por eso es que me da el feedback, me va a dar toda la experiencia, me va a decir esto no, esto sí, pensémoslo, mira esto, mira aquello, hagámoslo así. El plan de proyecto se hace en grupo, es una tarea de un grupo de gente. Habíamos dicho que el primer plan de proyectos es el plan de alcance. Ok, ¿se acuerdan que en la fase de inicio habíamos dicho que teníamos dos documentos que eran clave? El primer documento, que está acá arriba, lo habíamos visto después, era el Scope of Work, el alcance del trabajo. Ese es un documento técnico, como estamos repasando un poco, ¿no? Ese es un documento técnico, que me dice cuál es el alcance técnico de mi trabajo. O sea, ¿qué se espera que yo ejecute? ¿Cuál es el resultado material final de lo que yo voy a construir? Mi casa es el alcance del trabajo de mi casa. Lo habíamos dicho el lunes. ¿Qué tipo de bases, de paredes, de aberturas, de cañerías, de techo? ¿Cuántos dormitorios, cuántas salas, el garaje para cuántos autos, qué tipo de patio, si le voy a poner una pileta, si no, si quiero un tanque de agua accesible o no, si le voy a poner un filtro para sacar el sarro al agua, cualquier cosa. Todo eso es el alcance del trabajo, el scope of work. Mientras más detallado está, mejor me va a salir todo, porque refleja con todo detalle cuál es la necesidad de mi cliente, o sea, el que va a recibir mi proyecto ya construido, técnico. Pero está para mí el Project Charter, o sea, mi guía de proyecto.
Ese es el otro documento, el que el sponsor me respalda. El sponsor es aquel interesado directo que está por encima mío y es el que me respalda en la gestión frente a la organización superior a mí. O sea, si yo necesito más plata, le tengo que ir al sponsor y el sponsor es el que va a poner la cara por mí frente a finanzas y va a pedir más plata. Yo no soy, es él. Ese sponsor es el que me firma el Project Charter y el Project Charter sí ya me da las bases para la construcción de este plan de proyecto, porque ahí recopilo todos los requisitos, los del negocio, de los interesados, del producto, del proyecto, o sea, las métricas de tiempo, los recursos, el tipo de calidad que yo voy a requerir en mi trabajo final, cómo voy a transicionar mi proyecto hacia el dueño de la planta, qué tipo de documentos le voy a dar, qué manuales le voy a dar para que, no sé, opere la planta, para que le haga mantenimiento, qué tipo de planos le voy a entregar, qué capacitación le voy a dar a la gente de él para que la opere después. Todo eso que está acá forma parte del Project Charter. Y el Project Charter contiene los objetivos del proyecto, el alcance del producto, sus límites, o sea, esto no lo voy a hacer. Acuérdense del no, esto no lo voy a hacer. Los criterios de aceptación del producto, los entregables, las exclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es mi guía, este es mi norte, esta es mi brújula. Con esto yo voy a respaldarme para hacer mi plan de gestión. Y mi primer plan va a ser el plan de alcance. O sea, yo tengo un objetivo a través del Scope of Work. Y el primer documento que yo voy a desarrollar es lo que se llama la estructura de desglose de trabajo, más conocida como WBS, Work Breakdown Structure. Si uno entra a cierto software, no solamente de gestión de proyectos, sino hay un software muy usado en la administración empresarial que se llama SAP, donde todo el mundo, ahí se maneja todo el dinero de la compañía, digamos, los costos de mantenimiento, los planes. SAP es bastante complejo, digamos, es un desarrollo alemán, pero tiene dentro de sí módulos de WBS y se llaman WBS, nadie sabe qué quiere decir Work Breakdown Structure. Es el desglose de las tareas que yo voy a desarrollar para conseguir mi alcance. ¿De qué se trata esto? Es una subdivisión. Yo tengo que subdividir mi trabajo orientada a entregables, no a verbos, ya lo vamos a ver. O sea, si yo defino que, por ejemplo, y lo podemos ya empezar a pensar, y les vuelvo a pedir, por favor, si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, me paran y, che, no entiendo esto, vamos para adelante, vamos a explicarlo mejor. Si yo tengo que construir una bicicleta, mi proyecto es una bicicleta, ese es un ejemplo que da el PMI, ¿no? En sus libros. Yo tengo ciertos entregables que dar para generar una bicicleta. Un entregable es una rueda, el otro entregable es la otra rueda, un entregable es el cuadro, el otro es el manubrio, el otro es el sistema de freno, el otro es el sistema de pedal, el otro es la pintura, el otro es la calidad de la bicicleta y el otro, no sé, es los manuales de la bicicleta. Esos son los entregables. Y voy a empezar a desarrollar mi estructura de desglose de trabajo encabezando con entregables. No voy a poner un verbo, no voy a poner construir una rueda, o construir esto, o pintar, o vender, o probar, o redactar. No. Yo tengo que encabezar, digamos, las tareas con el entregable, con el resultado. Y es una descomposición jerárquica. Después a cada uno de esos entregables los voy a ir dividiendo en pedacitos para ver cómo hago esas tareas más chiquititas para lograr ese entregable que está dividido. O sea, ¿qué hago para
construir una rueda de la bicicleta. ¿Qué hago para construir la segunda rueda? ¿Qué hago? Y así. Y hay que poner el 100% de todas las actividades que se me ocurren en un proyecto. Y por supuesto, para desarrollar el EDT o la WBS, yo siento en una mesa a los interesados importantes del proyecto. No vaya a ser cosa de que se me olvide. Por ejemplo, que algún interesado esté sentado a la mesa y me diga, pone como entregable los permisos. Ah, no me había acordado. Sí, por ocho, si yo estoy en asuntos públicos de esta empresa y lo único que a mí me interesa es cuando vos me vengas a preguntar cómo tengo que ir a la Secretaría de Industria para que te deje este, importar lo que vos querés, los permisos de importación. No los tuviste en cuenta. Ah, no, ¿ves? Yo estoy sentado acá para eso. Entonces, toda la gente que pueda aportar tiene que estar sentada. Tiene más o menos, lo vamos a ver en un ratito, esa estructura. O sea, la EDT, el proyecto, los grandes entregables y luego las tareas que conforman el entregable. Está bueno ponerle un código de identificación único a cada uno de estos paquetes. Estos se llaman paquetes de trabajo, a estos paquetes de trabajo. ¿Por qué? Porque estos paquetes de trabajo después van a ser parte del cronograma, van a ser parte de los costos, van a ser parte de la comunicación, van a ser parte de los riesgos. Entonces, en lugar de definirlo con un texto ambiguo, yo le pongo un código de identificación, le pongo el texto. Si yo le pongo Eduardo Malet a esto que está acá, a lo mejor hay 4 Eduardo Malet dando vuelta. Pero si yo digo el DNI de Eduardo Malet es 10.500.254, no es el mío, pero ponele, es un código de identificación único. Hay un solo DNI para mí, que a mí me identifica ese DNI. Es lo mismo que el código de identificación de la tarea. Esa foto que ustedes están viendo ahí abajo es una foto real de mi oficina. En realidad, la sala de reuniones de mi grupo de trabajo. Nos juntamos en algún momento, esto fue uno de los mejores WS que hicimos. Nos pusimos todos, tuvimos un día entero, un día y pico haciendo esto, sanguchitos de por medio o lo que sea, pero fíjense que usamos estos post-it que están acá arriba de la mesa, donde le dimos a cada color un código. O sea, los entregables principales los pusimos en violeta, no, en rosa, los secundarios en violeta y después los, este, las, los paquetes de trabajo en otro color. Y fuimos cada uno haciendo una especie de brainstorming de trabajo, anotando las tareas para que no se nos olvidara nada y pegándolas en la pared de la oficina y jerarquizando. No, mira, esta que está acá va acá, no, esta va acá. Esta que está acá, no. Antes de hacer esta tarea tenemos que hacer esta. O esta que está acá, hagamos esta otra. Y así, no, no te olvidaste de esto. Entonces, cuando terminamos, trick, la WS estaba hecha y no nos olvidamos de nada. Todo esto es la serie de tareas que tengo que hacer para desarrollar el proyecto. Vamos a ver un par de ejemplos. Esto es una matriz que usamos normalmente. Yo acá tengo el título del proyecto. Está bueno que yo ya empiece, cuando haga la WBS, empezar a ponerle algo de lo que intuyo, clase 5 en costo, por ejemplo, o una duración aproximada del proyecto en general. Yo digo que este proyecto lo voy a dividir en 5 entregables, ¿no? Vamos al de la bicicleta. Las ruedas, el cuadro, los frenos y no sé qué, y los pedales, el control de calidad y los manuales. Para las 2 ruedas, yo voy a poner duración y un costo. Y después, esto lo empiezo a desglosar. La rueda número 1, la rueda número 2. Y paro acá. Esto, el cuadro. No sé, el cuadro central, el manubrio, después acá vienen los frenos, los pedales, esto y lo otro. Y después, esto no termina acá. Yo a esto lo puedo ir abriendo en
todas las tareas que se me ocurran, de tal manera de que llegar a un determinado detalle con el cual yo estoy cómodo. ¿Hasta dónde tengo que ir para abajo? Y hasta donde yo vea que ya no voy a poner una tarea, uno de los rayos de la bicicleta, la tarea número 2, el segundo rayo de la rueda, el tercero, y así como tarea, pues me voy a volver loco. Pero desgloso, desgloso todo el desarrollo de mi tarea hasta tener paquetes entregables chiquitos y medibles. Si esto es una casa, yo puedo tener acá el manejo del suelo, acá puedo tener las fundaciones, acá puedo tener las paredes, acá puedo tener el techo y no sé, 50 entregables paralelos a esto. Y acá abajo en la fundación, en el movimiento de suelos, yo puedo hacer primero un análisis de suelos, después puedo hacer una excavación, después colocar más tierra, compactación de esa tierra y hacer el análisis del suelo nuevo para saber si va a resistir la carga de mi casa o un edificio. Es lo que hacen los arquitectos con los grandes edificios, ¿no? Hacen todo un estudio del suelo para saber si el peso del edificio lo va a resistir. Y así con esto, y así con todo. Entonces, si le voy poniendo duración y costo, voy a ganar un montón. Esta es una WBS. Esto también lo puedo hacer en Word, ¿sí? O sea, como ustedes quieran, pero fíjense que acá ya tiene algo. Miren, acá está el título del proyecto. Después puedo tener también las tareas, las puedo poner como gerenciamiento, o sea, las tareas de iniciación, de planificación, ejecución, control y cierre, las puedo planificar, cuándo voy a hacer el inicio, cuándo voy a planificar mi proyecto, cuándo lo ejecuto, cómo lo controlo. La ingeniería, o sea, la ingeniería mecánica, civil, eléctrica, cuándo la voy a ir entregando, qué tipo de planos voy a pedir, etcétera, quién lo va a hacer, si contrato, subcontrato, si le hago con un grupo interno de mi empresa, si no. Las compras, la ejecución, fíjense que aquí en ejecución yo he puesto general, mecánica, civil. Fíjense lo que puedo llegar a desarmar cada una de estas ideas. Ejecución mecánica, si es un proyecto mecánico donde yo tengo que montar estructuras mecánicas, caños, bombas, perfilería, etcétera, esto puedo desarrollarlo en, no sé, en 5, 6, 10 niveles más abajo que esto. Los procesos de puesta en marcha y cierre, los documentos, las lecciones aprendidas, etcétera. Entonces, la idea es ir desglosando el proyecto en pedacitos, en actividades, de tal manera de que no me falte ninguna. Si yo hago eso, tengo definido perfectamente el alcance de mi proyecto. Y la WS es el resultado del plan de alcance de mi proyecto. Y eso es lo que habíamos visto al principio como una de las carpetitas de, de, del plan, del proyecto, ¿no? O sea, habíamos dicho que el resultado final del plan de alcance es la WBS. Tengo el Scope of Work, tengo el Project Charter como documentos y ahora tengo un nuevo documento interno mío, una herramienta de trabajo que me va a permitir el resto de los planes, pero es el primero de todos, porque yo ya tengo en claro, en absolutamente claro, cuál es el alcance de mi proyecto, porque lo tengo desglosado en actividades. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok. Eduardo, Sí, decime, Julián. yo tengo una pregunta, es un poco más, no sé si filosófica o no tanto técnica, pero, o sea, ¿cuál es la del porcentaje de, no sé si el porcentaje de éxito o cómo llevas el día a día el equipo para que, porque mostraste en una filmina que eran todas carpetas, que era gestión de recursos Sí, humanos, gestión de compras. sí, ¿Cómo sí. haces para que esas partes entren en sinergia, digamos? Porque todas esas partes tienen un gerente o algún encargado y No, para no, que no, todo eso no. esté en Dame concordancia. un segundo, dame un segundo. Se me estaba oscureciendo el día. Este,
El responsable final, Julián, soy yo, vos, el PM. O sea, los mecanismos esos de control que habíamos visto, que vuelven sobre la planificación, vuelven sobre cada uno de estos planes. Y estos planes, los vamos a ver, están absolutamente relacionados entre sí. El plan y lo vamos a ver ahora, el plan de costos, el plan de riesgos, el plan de tiempos, el plan de interesados, parten de la WBS. Si yo no tengo una buena WBS, no puedo hacer un buen plan de costos, no puedo hacer un buen plan de tiempos. Y así con el resto. O sea, no es que hago un plan, lo entrego a alguien que lo va a desarrollar y está en otro edificio, otra oficina, ejecutando ese plan y yo ni me entero. Digamos, todo mi grupo de trabajo está haciendo lo mismo, está trabajando en los costos, en la ejecución, o sea, no son independientes, a eso voy. A lo mejor si avanzamos un poco, Julián, te vas a ir dando cuenta de la interrelación entre las cosas, ¿sí? Y si no, volvemos a responder mejor la pregunta. ¿Me seguís? Sí, sí, perfecto. Bueno, habíamos dicho que el primer plan era el plan de alcance, porque es el base. O sea, yo tengo mi objetivo, mi alcance de trabajo, lo desglosé. Habíamos dicho de tiempos, costos. Normalmente, a ver, cuando un PM dice, bueno, ¿cómo defino mi proyecto? Incluso en la misma teoría te dice que hay un triángulo de trabajo donde está la calidad, el tiempo y el costo. La calidad es el alcance, o sea, lo que habíamos visto en la WS, etcétera, etcétera, el tiempo y el costo. Entonces, ¿por qué no hacemos primero el plan de alcance, el plan de tiempo, el plan de costo? Yo te digo, no. Lo primero que hay que hacer después de la WS, en mi visión, es el plan de riesgos del proyecto. Y vamos a ver qué es esto. ¿Qué es un riesgo? No estamos hablando de riesgos a la salud, ¿no? De la persona, no es el riesgo de que me caiga y me rompa la cabeza. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento, una condición incierta, no sé si va a pasar o no va a pasar, no lo sé, justamente por eso es riesgo, pues no sé, que si se produce ese riesgo, se genera un efecto negativo o positivo en el proyecto, en el plazo, en el costo, en el alcance, en la calidad. Normalmente los riesgos están asociados a los efectos negativos, ¿no? Del proyecto. Hay un riesgo de tal o cual cosa, lo vamos a ver ahí, entonces me produce un impacto negativo en mi proyecto. Pero en Argentina, al riesgo positivo se le llama oportunidad. O sea, estamos hablando de gestión de riesgos y oportunidades. ¿Por qué digo? Porque si hay una oportunidad y yo la identifico, la tengo que saber manejar también. Así como tengo que saber manejar mis riesgos negativos, tengo que saber manejar las oportunidades que se me van a ir presentando. Y la única manera es identificarlas. Puedes tener un impacto en un determinado punto del proyecto, puede tener un impacto a lo largo del proyecto en varias etapas. No solamente hay que evaluar los riesgos inherentes al propio proyecto, sino también algunos riesgos que mi proyecto puede ocasionar a la organización. O sea, si yo, por ejemplo, desarrollo un proyecto, no sé, eléctrico, por decir algo, y los tableros que voy a colocar en la planta, en mi propia planta, son marca Siemens. Van a andar bárbaro, y hice el control de calidad, tienen un buen plazo de entrega, tienen un buen, este, un buen costo, lo que venga, ¿no? Resulta que no hay ningún tablero Siemens en ninguna otra parte de la planta. Entonces, cuando yo le instalo esos tableros, le genero a la organización una situación adversa, una situación negativa, porque va a tener que trabajar, digamos, por ejemplo, en el área de mantenimiento, con repuestos distintos a lo que tienen. Hay técnicos que se tienen que capacitar en algo que no existía. En el SAPO, en la parte administrativa, van a generar todo un sistema de gestión de
los repuestos para eso. Entonces, mi proyecto está impactando en la organización. El proyecto me va a salir bárbaro, pero yo estoy impactando en la organización y resulta de que alguien, un interesado, me puede identificar ese riesgo como algo negativo y yo lo tengo que manejar. ¿De acuerdo? Una vez identificados los riesgos, yo tengo que trabajar sobre dos aspectos de ese riesgo, de cada uno de ellos: la probabilidad y la consecuencia. O sea, ¿qué probabilidad tiene de que ese riesgo pase, de que ese riesgo ocurra, y qué consecuencia va a tener en mi proyecto? Y ahí voy a empezar a trabajar mi plan de riesgos. Acuérdense que a las 8 cortamos un ratito, 5 minutos, para que no se aburran tanto de mí. ¿Qué es gestionar eso? Es aumentar conscientemente la probabilidad de que las oportunidades ocurran. O sea, si yo tengo una oportunidad, por ejemplo, de que me compre más barato un determinado material, porque yo sé que ese material puede llegar a ser parte de una licitación más grande, porque ese material también lo va a compras para otros proyectos 2 meses después. Entonces yo tendría que saber manejar el proceso de compras de tal manera de que el momento de la compra llegue justo cuando compras va a licitar lo otro más grande. Entonces va a haber una oportunidad que yo voy a capturar para que ese producto me salga más barato. ¿Se entiende? Y obviamente lo otro, disminuir los riesgos que encuentro como negativos. ¿Cómo hago ese plan de trabajo? ¿Cómo aumento las probabilidades de que las oportunidades se ocurran? ¿Y cómo hago para disminuir los riesgos negativos? Tengo que planificar, o sea, vamos a ver cómo, un plan de riesgos. Obviamente, digamos, ese plan se lleva adelante cómo, identificando los riesgos, realizando un análisis cualitativo al principio, o sea, che, ¿qué puede pasar con esto? Después cuantitativo, o sea, le tengo que asignar a cada riesgo su probabilidad y su consecuencia, y planificar la respuesta por si eso está pasando. Ustedes saben que yo les dije que yo tengo una certificación en Project Management. Es un examen que tuve que rendir, estudié como 1 año y pico, se rinde en Buenos Aires, es virtual, lo aprueba el PMI, es bastante jodido. Y después tengo que sostener esa certificación a lo largo de los años, ganando créditos, PDU se llama, participando en actividades de gestión de proyectos. Resulta que hay toda una subdivisión, una subfase, una certificación internacional en gestión de riesgos. Tal es la importancia. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que tiene una empresa que se llama Impala Risk, donde el tipo lo único que hace es gestión de riesgos. Hay software, hay uno que se llama Monte Carlo, está basado en las probabilidades de los casinos, en saber cuándo podría llegar a pasar tal o cual riesgo, etcétera, etcétera. Tal es la importancia del manejo de riesgos que hay toda una serie de actividades propias y gente que se dedica a esto. Habíamos dicho entonces de identificar riesgo, el primer paso. La pregunta de todos ustedes es, ¿cómo diablos identifico un riesgo? Yo me siento. Y hay muchas formas de identificar riesgos. Primero, si hay algún tipo de documento técnico estándar, a veces los hay para determinado tipo de proyectos, donde hay riesgos ya identificados, ¿no? Entonces yo accedo a ese documento y digo, mira, acá normalmente uno incurre en este riesgo, en este riesgo, en este riesgo. Pero hay otros documentos que son más valiosos, que son los registros históricos propios de mi empresa. O sea, si yo tengo los registros de los riesgos de los proyectos pasados, es la mejor herramienta que yo puedo usar. En el proyecto anterior al mío, tuvieron que asumir un riesgo de una inflación o de una falta de entrega de un material, o tuvieron que asumir un riesgo, no sé, climático tal o cual en tal época del año, o tuvieron que asumir un riesgo por ejemplo, no encontraste un contratista capacitado
para poder soldar determinado tipo de caño especial, no lo encontraste. No hay una grúa que tenés que utilizar una grúa para levantar un elemento muy, pero muy pesado, ha pasado en la refinería. Esas grúas no que andan con la ruedita, ¿no? Las grúas se montan, se arman al lado de lo que van a izar, son las grúas como las que se usan para construir los edificios, levantás y después la grúa se desarma. Debe haber, no sé, hay grúas de ese tipo, 5, 6, 10 en el país y andan todo el mundo loco a las trompadas para conseguirlas. Entonces, uno de los riesgos es que no consiga la grúa en el tiempo en que la vas a necesitar. Entonces, registros históricos. Brainstorming, tu grupo de trabajo, tormenta de ideas. Muchachos, pensemos. Vos que sos el especialista en calidad, ¿qué riesgo de calidad puedo llegar a tener? Vos sos el especialista en planificación, tu cronograma, ¿qué riesgos? Vos sos el especialista en, en montaje, ¿qué riesgos? Vos sos compras, ¿qué riesgos de compras vamos a tener en este proyecto? Vos sos asuntos públicos. ¿Qué riesgo de asuntos públicos? ¿Va a venir la oficina de medio ambiente de la municipalidad y me va a parar el proyecto porque hice ruido y se quejó el vecino? ¿Qué riesgos? ¿Lo asumo al riesgo? Lo identifico. Entonces, yo puedo hacer un brainstorming donde voy capturando e identificando los riesgos. Piensen ustedes, si tuvieran que hacer los riesgos eh, de la construcción de una casa, siéntense con el arquitecto, con el albañil, ¿a quién llamarían? Al electricista, al plomero, al techista, al tipo al ferretero o al del corralón. Entre todos se sientan alrededor y dicen, no, mira, guarda, que nos puede pasar esto. No sabes qué, vos me estás pidiendo un mosaico que tiene un plazo de entrega de 5 meses, porque no existe, lo tengo que pedir. Y así identificar los riesgos en una reunión de brainstorm. Pero también hay entrevistas a expertos que se usan unas técnicas que se llaman Delphi, véanla, donde yo giro determinado tipo de preguntas al aire, a las redes, y recibo también respuestas a los riesgos que puedo asumir, ¿no? Y hay diagramas de causa-efecto o análisis de modo de falla. No sé si, bueno, ustedes son estudiantes, la mayoría estudiantes de ingeniería industrial, ustedes conocen lo que es el fishbone diagram, ¿no? Eso que está ahí abajo en el último dibujito, que es cuáles son las causas de determinada falla en algún lado. Entonces yo puedo, a través del estudio del fishbone diagram, que son las causas y efectos de una falla, identificar los riesgos de algo. Entonces hay distintos mecanismos de identificación de riesgos y tengo que usarlos. ¿Cuántos riesgos? Los que salgan, muchachos. Si salen 10, salen 10, si salen 20, serán 20, si salen 100, son 100. Después los manejaré a cada uno, los jerarquizaré, pero no puedo olvidarme de ninguno o no puedo por lo menos dejar pasar ninguno de los que en los mecanismos vayan apareciendo. ¿Les parece, chicos, que paremos 5 minutos o quieren seguir? Para mí me da lo mismo. Quiero, pero ¿Perdón? Bueno, no digo hagamos un, como quiera, digo. ha- hagamos un descanso. Son las 8:02. A las 8:07, si no les molesta, exactamente a las 8:07, yo quisiera volver a arrancar porque hay mucho que hablar hoy y me gustaría terminarlo. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, bueno. Perfecto, Listo. profe. Gracias. 8:07 nos vemos.
Hola, Estamos, profe. ¿estamos de vuelta? Sí, Chicos, sí. ¿alguno me puede? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, listo. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? No se fue. Sí, profe. Ok, bueno, seguimos, que nos toca enfrentar riesgo en esta vida. Este, yo les decía de que los riesgos hay que identificarlos y luego hay que empezar a manejarlos. La forma de manejarlos es a través de un registro de riesgos que se hace obviamente con el equipo de trabajo. El registro de riesgos es la captura de los riesgos que voy identificando, pero yo después le voy a poner a estos riesgos cuál es su efecto, sobre qué actividad. Ya lo vamos a abrir ahora y lo vamos a hacer juntos un ejemplo. ¿Qué calificación tiene la probabilidad de consecuencia? O sea, la puntuación, la probabilidad por la consecuencia. Y después una serie de planes por si el riesgo se produce. Vamos a ver un ejemplo. Este es el registro de riesgos que habíamos visto recién en la presentación. Vamos a suponer de que yo estoy construyendo una casa y que una de las actividades de la casa son las fundaciones de la casa, ¿no? O sea, todas las acciones para hacer los cimientos de la casa. ¿Cuál es uno de los riesgos? ¿Cuál es la causa de uno de los riesgos que yo tengo que pensar cuando yo estoy haciendo la fundación de la casa? Puede ser la lluvia. ¿Cuál es el riesgo de la lluvia? La inundación de mis bases, de los pozos que yo estoy haciendo. ¿Y qué efecto tienen el retraso y el costo? Porque yo voy a tener que pagar más para este, solucionar ese problema. ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo de afrontar esto? Bueno, yo estuve fijándome para la época del año en que me toca y en función de los análisis meteorológicos históricos que yo tengo acá de mi ciudad o lo que sea, hay una probabilidad, no sé, del 30% de que cuando yo esté haciendo las fundaciones ocurra una lluvia. 0,3, el 30%. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Normalmente se pone una consecuencia económica para que pueda ser medible. No sé, el costo por las actividades extras que yo voy a tener que desarrollar, etcétera, etcétera, me va a salir, no sé, por poner un número, $5.000 más a esto, ¿no? La probabilidad por la consecuencia me da una puntuación de que este riesgo vale $1.500. La consecuencia, pero la probabilidad. El ranking vendrá después. ¿Cuál es el disparador de este riesgo? O sea, ¿qué cosa dispara el hecho de que algo puede llegar a pasar? Suponiendo es el informe meteorológico, ¿no? A mí, el informe meteorológico de la semana anterior me dice de que en la semana en que yo voy a hacer las fundaciones va a llover. Ya tengo un disparador que me está avisando eso. Y tengo que tener un plan de contingencia. O sea, ¿qué pasa si llueve? ¿Cómo voy a hacer? Suponiendo, por decir una pavada, pero puede ser, mi plan de contingencia es tapar las excavaciones. ¿No? Las tapo, listo. Y si pasa y se inunda, yo tengo que tener un plan secundario. ¿Cuál es el disparador de ese plan secundario? Bueno, no sé. Este, falla en las lonas que use para tapar. Clavé en la tierra la lona para tapar los pozos. ¿Cuál es el plan secundario? El bombeo del agua.
O sea, yo tengo que tener una bomba de achique preparada para que si las bases se me llenan, las bases donde voy a hacer las columnas en mi casa se me llenan de agua, le meto la bomba de achique y saco el agua. ¿Quién es el dueño del riesgo? Alguien tiene que ser responsable, ponele que sea el maestro mayor de obras de la construcción de mi casa, no el arquitecto, no yo, no el ferretero, el que está ahí. Entonces, este tipo tiene que estar mirando el informe meteorológico. Y si el informe le dice que mañana llueve, tiene que tapar las excavaciones, parar el trabajo y taparlos. Ya tiene un disparador que le dice tenés que hacer algo. Y si el tipo ve que en el momento que está lloviendo empiezan a llenarse las bases con agua, él tiene que tener en su palier, en su lugar de trabajo, la bomba de achique preparada para sacar el agua de la excavación. ¿Se entiende cómo se manejan los riesgos? Riesgo puede haber un montón, digamos. Falta de entrega de los mosaicos. Y ustedes piensen en un montón de cosas, cuál es la causa, el riesgo, el efecto, la probabilidad, etcétera, 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 y así van llenando todos estos que están acá, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una medición acá de la puntuación de los riesgos y luego le van a dar un ranking. Suponen acá hay otro riesgo que en lugar de ser 1500 sea 50.000, esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Y así con el resto. Entonces, ustedes van a tener una medida ya de cuáles son los riesgos en forma cuantitativa que van a tener que afrontar en el proyecto. Y así los van a ir desarrollando de tal manera de generar los planes de contingencia que, como habíamos dicho, para tratar de minimizar o evitar los riesgos negativos y por ahí encontrar la manera de que se produzcan las oportunidades que yo identifico como positivas. Como habíamos dicho hace un rato, del tema ese de la compra conjunta para bajar el precio de algo. ¿De acuerdo? Esto, como les dije, se hace a través de técnicas Delphi, brainstorming, registro de riesgo, etc. Esto se va llenando con cráneo, pensamiento del grupo de trabajo. Es la herramienta de manejo de riesgos, el registro de riesgos. Ahora, ¿qué actitud tengo frente a los riesgos? Como yo me he dicho, o los puedo evitar directamente. Elimino la causa del riesgo, la elimino. ¿Qué hago en el caso de las bases de mi casa? Un absurdo, por decir algo. Techo, le pongo un tinglado arriba del terreno. Llueve todo lo que quieras. Eliminé el riesgo, no se me van a inundar mis bases. Nunca. Porque eliminé el riesgo. Tiene su costo, lo tengo que evaluar, pero ese riesgo es muy, muy alto. Entonces quizá convenga ver la forma de eliminarlo. Lo puedo transferir la administración de un riesgo a un tercero, un tipo que sepa más que esto. ¿Cuál es la mejor forma, la forma que todos nosotros tenemos de transferir ciertos riesgos en la vida? Las aseguradoras. Cuando yo aseguro mi auto o mi casa, ¿qué estoy haciendo? Le estoy transfiriendo el riesgo de que yo choque a un tercero. Lo va a pagar la aseguradora. ¿Puede que choque? Sí, puede que choque. ¿Cuál es la probabilidad? Y depende de cómo soy yo manejando, cómo es mi ciudad o lo que venga. Pero la consecuencia de ese riesgo la estoy transfiriendo a un tercero. Si accidento, si lastimo a alguien o si tengo que reparar mi auto, entonces se hace cargo de alguien, de un tercero al cual yo le transferí la responsabilidad del manejo de ese riesgo. También los proyectos se aseguran. Hay aseguradoras que aseguran determinadas partes del proyecto. Entonces yo puedo transferir el costo, el exceso de costo de mi proyecto o de tiempo de mi proyecto a una aseguradora, pagando una prima de seguro, pero lo puedo hacer. Lo puedo mitigar, puedo bajar la probabilidad de la consecuencia. ¿Puedo hacerlo?
es lo que tengo que hacer. Si yo veo que a lo largo del año mi registro de lluvia, para dar el mismo ejemplo, dice que durante los meses de julio y agosto no llueve nunca, en cambio durante los meses, no sé, de octubre y noviembre llueve un montón, mi cronograma no lo voy a hacer pensando que las bases las voy a construir en octubre o noviembre. Si yo sé que la probabilidad es muy alta, la voy a hacer en los meses secos. Entonces voy a bajar la probabilidad de riesgos. ¿Me va a impactar en el cronograma? Puede que me impacte porque a lo mejor yo tenga que estirar el cronograma para que encaje dentro de determinado tiempo esa actividad, puede que sea, pero yo la bajo y si el riesgo, como decía hace un rato, es muy alto, yo puedo bajar la probabilidad enfrentando las consecuencias de correr el cronograma. O si el riesgo realmente es insignificante y no pasa nada y bueno, lo identifico como poca probabilidad o poca consecuencia, la verdad, no vale la pena ni meter una persona ni un plan de contingencia para ese riesgo, lo acepto. Si pasa, pasa, no va a tener grandes consecuencias, ni grandes atrasos, ni nada. Lo mismo en la oportunidad. Voy a generar la, la causa de la oportunidad, por ejemplo, si yo en mi cronograma las compras las voy a hacer coincidir con una gran licitación de mi empresa, entonces aprovecho y genero la causa de la oportunidad sabiendo ya que lo voy a hacer. O comparto la administración de esa oportunidad a un tercero, alguien que se puede beneficiar tanto como yo de que esto pase. Entonces, por ejemplo, si, no sé, la oportunidad de la capacitación de mi gente para poner en marcha este proyecto, hay la posibilidad de que haya otras personas en la empresa que puedan llegar a beneficiarse de la misma capacitación y a lo mejor me sale menos dinero porque invito a más gente, entonces el trainer me cobra menos por cápita si hay muchos más, entonces llamo a más gente y listo. No son del proyecto, no son del proyecto, pero comparto esa oportunidad. O aumento la probabilidad y la consecuencia, como pasó al revés, ¿no? Con la lluvia, ubico la manera de que pase con mayor probabilidad. O, por último, si es muy poca la oportunidad, es realmente de bajo monto, bueno, ya, si pasa mejor, si no pasa, no pasa. Entonces yo los riesgos los manejo de esa forma, jerarquizándolos. Los muy altos veo la manera de evitarlos, o los puedo transferir asegurándolos, o manejo las probabilidades y sus consecuencias. Y ya tengo los riesgos eh, identificados. Tengo su probabilidad, tengo su consecuencia, y como me había preguntado Julián hace un momento, ya estos riesgos, este plan de riesgos junto con la WS, vamos a empezar a utilizarlos para generar nuestros otros planes del proyecto. El que vimos recién, ya tenemos el plan de riesgos armados. Los identifiqué, le di la probabilidad y la consecuencia, generé los planes de mitigación. El plan está listo. Como así, tuve listo el plan de alcance cuando la WS, el documento final del plan de riesgo es mi registro de riesgos. Y ahora vamos a empezar a trabajar con otro plan, que es el plan de los tiempos del proyecto, mis cronogramas. ¿Qué es un cronograma? Es un diagrama de red donde yo le coloco los tiempos a cada una de las actividades, pero no solamente le coloco los tiempos individualmente, sino tengo que saber también cómo generar, cómo identificar los vínculos que existen entre una actividad y la otra. O sea, esta actividad tiene que comenzar cuando ésta termine, esta actividad puede comenzar cuando estoy a mitad de camino de esta otra, esta actividad es absolutamente independiente de esta, la puedo hacer en paralelo, entonces la arranco antes, etcétera, etcétera. ¿Cómo genero entonces ese vínculo? ¿Cómo lo pienso? Lo mismo que hice
con los riesgos lo mismo que hice con la WBS a través de registros históricos, a través de brainstorming con mi gente, a través de consultar con, digamos, los terceros que van a desarrollar esa actividad. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un izaje, lo llamo a la empresa de grúa y le pregunto, bueno, mira, ¿cuánto tiempo vas a tardar en traerme la grúa a mi lugar? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en montar la grúa? ¿Cuánto tiempo te llevaría hacer el montaje de esto? Y voy capturando esos tiempos, ¿no? También depende mucho, eh, esto es un comentario al margen, de los índices de productividad de cada lugar. Hay registros, ¿eh? En Argentina existen. O sea, si, eh, no sé, una tarea internacionalmente está pensada en que se demore, no sé, una semana, bajo una productividad de un grupo de trabajo igual a uno, team, no sé. Normalmente se hacen en función del Golfo de México, se llama actividad en el Golfo, porque ahí están en el Golfo, sur de Estados Unidos, que son los estados que dan al Golfo de México, Texas, Luisiana y los demás, están la mayoría de las grandes industrias, las refinerías, etcétera. Entonces hay mucho dato, mucho grupo de trabajo, muchos contratistas, mucha captura de información, mucha tabla, mucha información neutral. Entonces uno puede ir a esas tablas y consultar ahí, bueno, cuánto demora tal o cual actividad, una semana, pero con un grupo de trabajo acá puesto en el Golfo, con productividad 1. Si vos vas a Angola, porque a lo mejor la gente está menos capacitada, o vas a Alemania, que están más capacitados, ponele por decir algo, o acá en Argentina, que tenemos regiones muy capacitadas, otras no tanto, a lo mejor la productividad de los grupos, no sé, es de 0,8 o de 1,2. Entonces yo multiplico ese tiempo eh, calculado con la productividad en el Golfo de valor 1 por 0,8 por 1,2 y me va a dar el tiempo más o menos que puede tardar puesto en mi lugar. Me acuerdo hace muchos años había un gran proyecto y habíamos consultado a una empresa internacional para que nos hiciera el project planning, después terminamos haciéndolo de otra forma, y una de las primeras cosas que me pidió o nos pidió fue la tabla de productividad de la refinería, de nuestra gente, para saber cómo iba a afectar a los datos que él iba a usar en las productividades, digamos, en los cálculos generales, cómo iba a ser impactado por el localismo, o sea, puesto en el lugar, cómo iba a estar cosa, ¿no? Dale. Pero bueno, para que lo sepa. O sea, partiendo ¿se acuerdan que habíamos visto en la WBS que le habíamos puesto tiempos y costos a cada uno de los entregables y a cada uno de los paquetes de trabajo? Entonces, si yo tengo identificado todos esos paquetes de trabajo y puesto los tiempos, y después puedo llegar a localizar cómo esas actividades se interrelacionan, yo ya tengo las herramientas para ir armando, ¿no? Tengo la EDT o la WBS con el entregable 1, 2, 3, 4 y 5. Sé cómo se interrelacionan entre sí esas actividades. O sea, esta 2 va después que la 1, esta 3 se empieza cuando termino la 2 y termino la 1, la 4 es independiente de esas dos otras 3 y la 5 la arranco cuando terminan las otras 4. Entonces yo ya sé cómo se interrelacionan entre sí. Si tengo todas las actividades y sé cómo se interrelacionan, y a su vez a cada una de ellas le pondero tiempo y costo, con eso yo ya tengo mi cronograma armado. ¿Me siguen, chicos? Che, díganme algo. Sí, profe. Sí, Sí. sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuáles son? Por eso, Julián, de vuelta, empiezan a interrelacionarse los documentos anteriores, no son independientes. La WBS me sirve para esto, los riesgos ya vamos a ver que me sirven para esto. Mi Project Charter me sirve para esto porque me va a dar los tiempos finales. Me dice, bueno, el proyecto tiene que terminar, no sé, el 12 de diciembre. Listo, es parte de mi cronograma y está en el Project Charter. Y así con el resto. Entonces,
La herramienta más utilizada, obviamente, ustedes creo que lo conocen, no hace falta, eh, es un diagrama de Gantt, o sea, el listado de actividades y las barritas, esas que puestas están todos los tiempos, los meses del año o los días, si el proyecto es corto, y después la barrita que alcanza, abarca el tiempo que le asignan a esa tarea, ¿no? Y están, digamos, esta barrita arranca cuando la otra termina, si están interrelacionadas, después calculo el camino crítico. Chicos, ustedes son estudiantes de ingeniería industrial, saben mejor que yo de todo esto, pero este, por más que yo utilice un software para armar mi Gantt, hay muchos y muy buenos, por más que utilice, no sé, el Project, el Microsoft Project, el MS Project, para hacer un Gantt, o el que usan todos, que es el Primavera, para hacer un Gantt. Lo piola sería que tengamos diagramado en un papel y lápiz al principio. No se tiren de cabeza en el software. Piénsenlo primero y trabájenlo, esquematícenlo, bosquéjenlo y después métanse para que vayan viendo si el software le va reflejando, porque el software se interrelaciona automáticamente tareas, te va calculando las tareas, los caminos críticos a medida que ya le están metiendo datos, ¿viste? Te va haciendo una ensalada y vos no sabés cuál va a ser, cuál es el resultado final. Si tenés un bosquejo, más o menos lo vas guiando. Gantt. Este, esto más o menos un ejemplo, vamos a verlo un poco más en detalle, pero yo tengo acá un ejemplo de un Gantt. Acá están todas las tareas, ¿no? La prioridad de las tareas, sus títulos, quién es el propietario, o sea, quién tiene que hacer esta tarea o cuál, la fecha de inicio y la fecha de final, la cantidad de días que va a esta tarea, cuánto va, esto ya es un cronograma avanzado, cuánto de completo esta tarea ya se logró, y acá están, digamos, las barritas. ¿Ves? Esta tarea la puedo empezar eh, antes de que esta primera tarea se termine, en la mitad de la tarea, esta también, esta la puedo arrancar después de que todo esto esté listo, y así voy con el resto de mis tareas. Puedo usar una plantilla en blanco o el software como les decía, ¿no? Entonces el resultado final es un cronograma, están las barras de tareas y normalmente en forma automática el programa me va diciendo cuál es el camino crítico de ese proyecto. Acuérdense, el camino crítico es aquel camino de las tareas que si se retrasa o se adelanta un determinado tiempo esa tarea, todo el proyecto se retrasa en el mismo tiempo. Hay tareas que no son parte del camino crítico, que tienen cierta flexibilidad, entonces tienen un margen que el camino crítico no tiene. Ahora, ojo, que si te vas más allá del margen, esa tarea se transforma en crítica y el camino crítico cambia. Y esa tarea pasa a ser parte de él. ¿Sí? Entonces, al momento de la evaluación yo tengo que tener mi línea base, es decir, cuáles son los hitos que mi directorio me está pidiendo para el cronograma. Puedo tener el camino crítico al que tengo que comunicar y los informes de gestión van a ser, digamos, el cronograma va a ser parte de los informes de gestión. Acuérdense de la comunicación. El cronograma es clave en la comunicación, pero ahora vamos a ver algo respecto a eso. Yo tengo distintos tipos de cronogramas, no el mismo para todos. De abajo para arriba, esos tres ejemplos que están ahí, el de abajo de todos, o sea, este que está acá, es el cronograma detallado. Es mi herramienta de trabajo y mi equipo. O sea, acá están absoluta y totalmente detalladas todas las tareas, con sus unidades, sus tiempos, dónde estoy parado al día de hoy, cuáles son las interrelaciones entre las tareas, cuál es el camino crítico, como vimos hace un ratito, qué porcentaje de completamiento van teniendo, quién es el responsable, etcétera, etcétera. Eso es una herramienta de gestión, es mía, de mi equipo, del PM. Yo la uso todo el tiempo, la puedo mirar una vez al día, podemos reunirnos a discutir una vez por semana, pero es una herramienta de gestión interna.
Pero para la comunicación, dependiendo quién, yo no puedo mandarle todo eso. No le importa. Entonces yo tengo que tener otro tipo de cronogramas más básicos simplemente para comunicar. Acuérdense la importancia de la comunicación, especialmente en los tiempos y en los costos, o los riesgos, o lo que venga. Pero a todo el mundo le gusta saber y te va a preguntar, chico, ¿cómo anda tu proyecto? ¿Cómo anda tu proyecto en tiempos? ¿Cómo anda tu proyecto en costos? Fíjate que lo estoy comunicando, le vas a responder. Ahora, el tipo le interesa dónde pasa el camino crítico. No, ¿cómo anda? ¿A dónde estás parado? Entonces, en determinado nivel, por ejemplo, a un par tuyo, un tipo que está realmente afectado por tu proyecto, el jefe de planta o el jefe de mantenimiento o el tipo de compras o el tipo de el contratista de ejecución, tienen que ir sabiendo cómo va la cosa, pero no con tanto detalle de control interno. Entonces le generas un cronograma de barras, pero a lo mejor con niveles altos de la WBS. No le pones todas las tareitas propias de la WBS, sino elegís las bandas superiores y a esas les pones las barritas generales. Le decís, mira, este es el cronograma genérico, yo te lo voy a ir comunicando en la frecuencia que vos vas necesitando y vas a estar comunicado y vas a tener ya las respuestas de antemano a las preguntas que vos querés saber, ¿no? ¿Cómo va mi proyecto? Porque el jefe de planta puede decir, che, loco, llegamos en la parte esta, ¿cuándo te va a hacer falta que yo te mande los operadores para que se capaciten? O el de compras, ¿cuándo vas a necesitar que te compre tal o cual cosa? Y entonces con el cronograma lo van a ir sabiendo. Y después, arriba de todos, está el cronograma gerencial o de directorio, donde vos le vas a comunicar los altos niveles de la organización cómo va tu proyecto. Pero tampoco le interesan las barras, ni cómo va progresando, ni nada. El de arriba de todo es un cronograma de hitos, o sea, de hechos puntuales, fundamentalmente de finalización de tareas. O sea, montaje mecánico, pum, finalizó. Montaje eléctrico, pum, finalizó. Montaje de instrumento, pum, finalizó. Puesta en marcha o actividad de comisionado, o sea, las pruebas de la planta. Se me fue, acá, tú, van a estar acá. Puesta en marcha, acá. Listo. El directorio o el gerente general de la organización no necesita saber todo esto, pero le estás dando una buena herramienta para saber cómo está la cosa. Yo estoy parado acá en esta rayita, ¿no? Y yo sé que estas dos actividades se cumplieron. Falta esta, esta y esta. El tipo ya sabe. Y le pueden preguntar sus pares, el de finanzas, el, el dueño de la empresa, quien sea, y el tipo le va a decir, no, mira, cumplieron con toda la parte civil, cumplieron con esto, le falta esto, la van a poner, van a hacer la prueba de la planta acá y la van a poner en marcha acá. Listo, ya está. ¿Se entiende? Son, el cronograma se hace de una sola manera. Agarras la WBS, te sentás, te fijas en la duración de cada tarea, cómo interactúan entre sí y las secuencias y usás un programa o a mano y generás todo el Gantt o, la herramienta que vos quieras. Y después le podés ir pidiendo a tu propia herramienta que te genere cronogramas de comunicación, de tal manera de que sean parte de tu informe mensual, semanal o lo que venga, o de tus informes, porque puede haber un informe para un nivel, otro informe para otro nivel. Entonces vos ya estás muy tranquilo de que todo el mundo está sabiendo dónde estás parado y nadie se va a asombrar de nada porque vos lo estuviste comunicando con estas herramientas. ¿Se entiende? Chicos, ¿hasta ahora Sí, vamos? sí, profe. Listo. Tenemos el plan de alcance. Mi entregable final era la WBS. Tengo el plan de riesgos. Mi entregable final es el registro de riesgos. Tengo mi plan de tiempos. Mi entregable final del plan es el o los cronogramas. Por último, en el día de hoy, vamos a ver los costos.
Acá la cosa se pone un poquitito más complicada porque estamos hablando de plata, de dinero. Quizá todo esto que está acá lo podemos también extender a los tiempos, ¿no? Pero vamos a trabajar bien las ideas en costos. Hay un determinado costo en el proyecto, en mi proyecto, que se llama, algunos lo llaman costo técnico. O sea, es la sumatoria de los costos de todas mis actividades. Si yo tengo una buena WBS armada, Julián, de vuelta a la interacción entre los distintos planes y documentos y carpetitas, si yo tengo una buena WBS armada y yo le pongo el costo a cada una, cuando digo buena WBS es que no me olvidé de ninguna actividad, pero de ninguna, ¿eh? Yo tengo identificado cuánto cuesta cada una de esas actividades. Si yo sumo todas las actividades, me va a dar el costo de mi proyecto. Simple, sí, relativamente simple. A ese número, la mayoría le llaman costo técnico o costo base. Es mi base. Ahora, puede pasar de que ocurran determinadas cosas, que haya sobrecostos ocultos, haya problemas que no miré, etcétera, etcétera, y se me estén disparando un poco los costos. Entonces, en mi previsión, en mi plan, yo tendría que tener una contingencia, o sea, una reserva de dinero por resultados imprevistos, pero que puedo llegar a definirlos conocidos. O sea, yo puedo tener un sobrecosto por un retraso en el transporte que tenga que pagar más flete, puedo tener un sobrecosto porque hubo una huelga y tuve que parar una semana, por lo tanto tuve que pagar horas extras para lograr volver a poner el proyecto en caja, un montón de imprevistos que yo puedo definir. Esa es la contingencia, o sea, una reserva, un sobrecosto que yo tengo que darle al proyecto para manejar esos imprevistos. Normalmente me río, pero acá vienen los masomenómetros. Che, ¿y qué contingencia le pongo a mi proyecto? Vos te preguntás. Y te van a decir, y dale el 5% más. Che, listo. Ponele un 10%. ¿Es la manera? No, no es la manera, pero yo les garantizo de que es la forma más frecuente de afrontar la contingencia. Dale un porcentaje, che, y déjate de jorobar. Ponele el 5%. Listo. Tenés tu contingencia armada. Ahora bien, una vez puesta, y vamos a ver que no es la manera, ¿eh? A esto le llamamos el valor de control del proyecto. O sea, es el dinero que me da a mí la organización para que yo ejecute el proyecto. O sea, yo, Eduardo Malet, PM, cuando hice este proyecto, yo calculé mi costo base, mi costo técnico, le puse la contingencia y le dije, este proyecto va a salir $1.000.000. Pido $1.000.000, me dan $1.000.000. ¿De acuerdo? Ese proyecto, a mí me van a contar las costillas de cómo gaste ese $1.000.000. Por eso está puesto ahí, es el valor de control para el PM. El que la organización me dice, contrólalo. ¿No? Entonces, es la suma, si ustedes ven este pequeño grafiquito, no sé si se alcanza a leer del todo, ustedes tienen la presentación también, son la suma de las actividades, está a cada actividad yo puedo ponerle una mínima reserva de contingencia también, o sea, me puedo cubrir un poco para, cuando yo le doy el costo a cada una de estas, y yo puedo decir,
bueno, sumarle un 10% a esto, porque no sé si este es el precio real de lo que vamos a conseguir, lo que venga. Entonces, hay una reserva de contingencia de cada actividad. Esta que está acá, la base de este rectángulo, es la estimación agregada, o sea, la suma de todos los WS, y a esto le sumo la reserva de contingencia, por lo tanto, me da esta área que está acá, que es el costo controlable o costo de control del proyecto. El mío, el tuyo, Marcos, el tuyo, Pía, el tuyo, Serena. Ustedes son los PM, le dieron este proyecto para que lo ejecuten, y en función de los costos clase 3 que ustedes calcularon y vuelta para atrás lo que habíamos visto, y la WBS, y el cronograma, y la sumatoria de los costos, ustedes se presentaron, pusieron la cabeza y dijeron, necesito $1.000.000. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el costo base, el costo de control en realidad, mejor dicho. Ahora, alguno en la organización más arriba tuyo puede llegar a decir, che, este tipo siempre fue muy optimista cuando calculó todo y le puso una contingencia, no sé. ¿Qué opinás? Se dicen los muchachos del directorio mientras se toman un café. Si la plata que le pedimos al banco para hacer este proyecto no es $1.000.000, guardémonos nosotros un poco más de dinero por si a este tipo se le escapa la tortuga y el proyecto se va más allá de su propia contingencia. Entonces, hay una reserva de gestión que se la guarda en su bolsillo la dirección, ni siquiera a veces el project manager sabe cuánto es ese dinero, a veces sí, si son honestos, pero a veces no. Entonces hay una especie de previsión financiera. No vaya a ser cosa que yo necesite entregarle a este buen muchacho más dinero del que él tiene previsto usar. Y eso es la previsión financiera. Es la plata que el directorio o el CFO, el director de finanzas, va a ir al banco a pedir o va a reservar de los fondos de la empresa. No el $1.000.000 que yo le pedí, ponerle que sea una reserva, no sé, $100.000 más, entonces al banco le vas a pedir un préstamo de 1.100.000. Al PM le vas a dar el millón, en realidad se lo va a dar en cuentagotas, pero le vas a decir, acá tenés el millón, lo conseguí. Dos, y se guardaron 100.000 en el bolsillo como reserva de dirección por si las moscas. Entonces, hay una reserva de gestión y ahí está el presupuesto total. Y ojo, de que cuando uno calcula la TIR y la VAN, o a lo mejor, si esta gente es honesta y se lo dicen al PM, el PM puede decir, che, yo te voy a calcular la TIR y la VAN con esa reserva de dirección metida adentro, a ver si realmente el proyecto es rentable o no es rentable, o si se nos escapa. No vaya a ser cosa de que esté tan ajustado el TIR y la VAN de que no haya posibilidad de una reserva de dirección, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, por eso vuelta los controles, a ver si realmente el proyecto sigue vivo con estos números que yo le estoy poniendo a esto, ¿no? ¿Me siguen? Sí, prof. Sí. Normalmente, los costos de un proyecto, los gastos, la inversión, no siguen, o sea, no se gasta todo de golpe. O sea, hay una curva de gastos, normalmente se llaman curvas S, porque tienen una forma de una S. Hay poco gasto al principio, mucho gasto en la mitad, ahí sube y se vuelve a aplanar al final, porque los gastos al final son menores, porque ya están las puestas en marcha, lo que sea. Entonces tiene como una curva S, es una S acostada. Ahora, a medida de que yo vaya incurriendo costos, yo le voy pidiendo plata. O sea, no le voy a pedir toda la plata de golpe porque a lo mejor convenga hacerla jugar un poco ese dinero. Entonces, al principio le, le pedí esta parte, después le pedí esta otra, después le pedí esta otra, después le pedí esta otra, me quedé sin plata, ¡puc! Me dan la reserva y mi proyecto terminó acá. ¿Sí? O sea, vayan sabiendo de que finanzas no le va a fondear, así se llama,
el proyecto de una. O sea, en saco el mecanismo administrativo que ustedes tengan, no le van a poner toda la plata de golpe. Le van a dar a medida que vean en contingentes el dinero. ¿Sí? Entonces, la contingencia es esto que está acá, la reserva de gestión es aquello, y ¿cómo vamos a hacer? Si ustedes faltan 10 minutos, vamos a ver si terminamos bien a horario. Si no, les voy a pedir 3 minutos más de su tiempo, pero no más que eso. ¿Cómo calculo yo la contingencia? ¿Cómo es el más o menos de esto? ¿Y cómo lo puedo hacer científicamente o con un poquito más de profesionalismo? Tengo que usar el registro de riesgos. Tengo que usar el registro de riesgos. Vuelta, Julián, a interactuar planes. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. Si yo tengo, por ejemplo, un riesgo que es demora de entrega de instrumentos, una probabilidad del 5%, una consecuencia económica de 20 millones, entonces el expected monetary value, o sea, el valor monetario esperado de este riesgo es 20 millones por 5%, 1 millón. Si demore la previsión de hormigón, 10 millones eh, de costo por ese riesgo. Una probabilidad del 10% de los 10 millones se transforma en 1 millón. Ese riesgo tiene un valor monetario esperado de 1 millón porque está afectado por la probabilidad. Lo mismo pasa con falla de ensayo, que yo tengo que volver a hacer, qué sé yo, una soldadura, porque me falló en la prueba de la soldadura, falló, perdió, filtró, lo que sea. Entonces hay una probabilidad del 3%, porque mis registros históricos de soldadura dicen que los soldadores que yo tengo en este momento fallan un 3%. En las 100 soldaduras que hicieron, 3 fallaron, 3%. Y me sale 7 millones de retrabajo, entonces 3 por 7, 21, $210.000. La suma de 1 millón más 1 millón más 200.000 me da 2.200.000. Esta es la contingencia. O sea, mi costo base, 37 millones, ponele que cueste el proyecto, le voy a sumar 2.210.000 calculados por la probabilidad y la consecuencia de mis registros de riesgo. Entonces, no es un pulgar así, más o menos. Está calculado en función de un pensamiento hecho por un grupo de trabajo, por los interesados, donde le asignó probabilidades, le asignó consecuencias a las cosas que podían llegar a pasar, y a eso yo le puse un número y esa es mi contingencia. Por lo tanto, es más manejable, porque si es a través del registro de riesgos, yo voy a ir controlando los riesgos y por lo tanto, indirectamente estoy controlando la contingencia de mi costo. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo. Suponiendo, ¿me van a ayudar con esto? ¿Les puedo pedir un poco de ayuda? Aunque sea uno que haga de vocero de los 13 o 15 que somos. Tengo el riesgo A, B, C, D y E identificados en mi proyecto. La probabilidad del riesgo A es del 5% y la consecuencia son $75.000. La probabilidad del riesgo B, en realidad esta es una oportunidad, tiene el 15% de probabilidad que pase, pero si pasa, yo tengo una consecuencia de menos $30.000, o sea, un ahorro de $30.000 en mi proyecto. El riesgo C tiene una probabilidad del 75%, y ahora vamos a hablar de eso un poco, y una consecuencia de $3.000. 5% en el riesgo D, otra oportunidad, si pasa, me voy a ahorrar $2.500, y el riesgo E tiene una probabilidad del 15% y un saldo negativo de 8.000. Probabilidad y consecuencia. Olvídense un segundo de esto. Una pregunta al margen, y por favor respóndanmela. En función de su intuición, pero les pediría que alguno por favor abra el micrófono y me responda. Si un riesgo tiene un 90% de probabilidad, ¿qué haces con ese riesgo? ¿Qué se Lo les ocurre? planifico, digamos.
¿Qué O sea, significa, David, planificarlo? y tener una reserva, por ejemplo, de dinero, sabiendo que la probabilidad es muy grande de que pase. O sea, yo tengo Ajá, ese dinero ya eh, guardado para esa ocasión. ok, Que es es una casi muy seguro, buena. digo. Ah, esa es la respuesta que estaba esperando. Es casi seguro que pase. Si es casi seguro que pase, entonces no lo pongas en el registro de riesgos. Considera que te va a pasar. Considera que te va a pasar. O sea, al costo base del riesgo asociado, sumale estos 75.000, porque te va a pasar si la probabilidad es Claro, tan alta. ¿Me claro, o sea, entiendes? ¿Me entiendo de entiendes? que ya no va acá. No va acá, va a pasar al Claro, costo base, porque te pasa. La probabilidad sí, sí, es muy alta. Lo mismo las oportunidades. Si hay una oportunidad del 90% de que te pase, entonces sácale el costo de esa oportunidad a tu costo base porque te va a pasar. ¿Cuál es el límite? Che, y si es el 90%, y si es el 88%, por decir algo, normalmente, yo tengo unos libros acá de manejo de riesgo, si pasa del 80% para arriba, en algunos casos del 85%, ya no los consideres riesgo, consideralos certezas y ponelo en tus costos o en tus tiempos bases. O sea, no van a ver nunca acá un 80% o un 85%. Un buen PM lo saca del registro de riesgo y lo pone en su costo base. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. ok, Entonces, una consultita. sí. Como dijo usted que en los libros dicen un 80%, ¿podría sacarlo también de investigación de eh, proyectos anteriores, Ah, parecido al que yo tengo planeado? absolutamente. David, si tenés esa oportunidad, es Sí, mejor al 80% que te dice un libro, ya, obviamente. pues, ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, vos sí, tenés sí, que ir desde tu particularidad a tu generalidad. Si no tenés particularidades, usa las generalidades. Pero si vos tenés cosas reales tuyas que te pasaron, son las que tenés que usar en un proyecto. ¿Está? perfecto, Este, sí, sí. vamos a hacer los cálculos. Probabilidad por consecuencia. 0,05 por 75 me da 3.750. Y así con el resto. Probabilidad del 15 menos 30 me da 4.500 de ahorro. 0,75 por 3.000 me da 2.250. 125 de ahorro, 1.200. Si yo sumo todo esto, me da 2.575, o sea, mi contingencia total es de 2.575. ¿Me siguen? Ok, yo tengo mi costo base, la sumatoria de todo lo que, de todos los costos de las WBS, de toda la actividad de la WBS, es de $400.000. ¿Cuánto es el valor monetario esperado del proyecto para ustedes? 402.575. Es la suma del costo base más la contingencia. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo le voy a dar al PM para que maneje. Le voy a dar 402.575. ¿Sí? O sea, el director de finanzas o el sponsor le va a decir, che, PM, maneja esta plata. Los 400 de base y los 2.575 que vos calculaste en función de tu riesgo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Che, ¿sí? Sí, sí, profe. Sí. Sí, sí. Sí, profe. Ok. Si soy muy finito y muy desgraciado, por no decir otra palabra, yo sponsor, yo me voy fijando cuándo pueden llegar a ocurrir estos riesgos. Ponele que este riesgo ocurre en la primera fase del proyecto, en la primera parte del cronograma del proyecto. Y resulta que el riesgo no pasó, salió todo bárbaro.
Entonces le saco esto a la contingencia. ¿Por qué? Porque no pasó. El PM va a decir, bueno, me gané $3.750, lo voy a tener guardadito por si estos riesgos me van a salir más caros. Total, esto no pasó, entonces no tuve que gastar 3.750 en este riesgo. No, bueno, es un detalle. El PM tiene en su bolsillo 402.575. La pregunta que quiero, por favor, que alguno me responda. Un minuto y nos vamos. Alguno me responda. Para, para la organización, no solamente para el PM, para la organización, ¿cuál es el mejor caso, el costo más barato que puede costar este proyecto? Y sería si se dan las oportunidades y no pasa ningún riesgo. Fantásticamente respondido, Camila. Si se dan las oportunidades, entonces, ¿cómo yo calculo el mejor caso, Camila? Y serían los 400.000 que teníamos de base, y habría que Restarle que restarle la que eran 4.500 y 125 de las oportunidades. no, Camila. Si pasa la oportunidad, si ocurre, pasa con este valor. La probabilidad Ah, ya fue claro, es 1, verdad. ¿no? Entonces a los 400.000 le resto 30.000 y le resto 2.500. Claro, El, sí, me- sí. el mejor caso es 367.500. O sea, el costo base menos digamos, las oportunidades ocurridas, porque pasaron. O por lo menos digo, pueden llegar a pasar, el 100%, pueden pasar. Entonces, esto es lo más barato, que pasen y al revés, Cami, ya que estás. El peor caso, Y el peor caso sería si no pasan las oportunidades y se cumplen todos los riesgos, que ahí habría que sumarle los 400.000, 75.000, 3.000 y 8.000. genial, $486.000. Eso es lo peor de todo. ¿Sirve este número? Este número sirve, porque esta es el peor caso posible. Entonces, el directorio, ¿para qué va a usar este número? Para la reserva financiera. Con esto va a ir a pedir la plata. Va a ir a pedir 486.000 al banco. ¿Se acuerdan de ese gráfico que habíamos visto hace un rato? Ese tuc, 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 para arriba. Al PM le doy esto. Pero yo pido 486.000, porque hay riesgos que pueden llegar a pasar y si pasan voy a tener que tener la plata para pagarlos. ¿De acuerdo? Entonces, la reserva de contingencia, volviendo a los números anteriores, la reserva de contingencia, o sea, lo que yo le doy al PM sobre los 400.000, eran, ay, perdón, eran los 2.575, estos que están acá. ¿Cuánto es la reserva de gestión que el directorio se guarda en el bolsillo? ¿De cuánta plata? Cami, ¿te animás? Ya que estamos jugando vos y ¿No yo. sería la diferencia ¿Entre qué y qué? entre la reserva de contingencia y lo que le termina dando al PM, que son los Esta, 400? esta es la reserva de contingencia. Y este es Eh, el costo mayor. no, claro, sería es la diferencia entre el peor caso y lo que le da Este al y PM. esto. Entonces, es la diferencia entre 86.000 y 2.575. Claro, ¿De acuerdo? sí. 83.425. Si vos sumas 83.425, 2.575, te da 86.000. Es este exceso que está acá.
¿sí? Entonces, el proyecto, si pasa todo lo negativo, me va a salir $86.000 más que el costo base. De esos $86.000 más, por cálculo de contingencia y de probabilidad y cálculo de riesgo, le corresponden 2.575 el costo base para el PM. Y yo, director de la empresa, me guardo $83.425 en el bolsillo, porque quiero dormir tranquilo, de que si el proyecto se va al diablo, yo tengo la plata para pagarlo. ¿Me siguieron en el análisis? Sí, profe. Sí, Serena, sí. Pía, Sí, Julián, sí. ¿de acuerdo? Fíjense que estamos trabajando en bases calculables y sólidas. O sea, no es que estamos en el más o menos. Estamos usando los planes del proyecto para calcular nuestras herramientas de trabajo. Entonces yo ya tengo el costo base, el costo de contingencia, el costo de la reserva de gestión, calculados en base a ciertos parámetros reales. Por eso servía, por eso les hablamos al principio de la gestión de riesgo. No podemos hablar de costos sin haber hablado primero de riesgos, porque no podemos, no se puede entender sino. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Por supuesto. Sí, profe. Pero claro. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Y por último, habíamos dicho, ¿se acuerdan al principio cuáles eran las causas más frecuentes de fracaso de un proyecto? Objetivos pocos claros o con definición difusa y ambigua. Listo. Esto se soluciona con el Scope of Work, con el Project Charter, con la WBS. Ahí te define el proyecto. No tenés objetivos claros o poco claros o una definición difusa. Falta de identificación de interesados lo vamos a ver más tarde. Poca nula planificación. Mirá el esfuerzo que le estamos poniendo a la planificación de un proyecto. WBS, plan de riesgo, registro de riesgo, cronogramas, cálculo de costos. Le estamos metiendo un montón de esfuerzo para evitar la poca o nula planificación. Debilidad en los controles lo vamos a ver más tarde, equipos de trabajo poco motivados lo vamos a charlar después. Inadecuada identificación y administración de riesgos. Miren lo que hemos trabajado en los riesgos. Falta de procedimiento robusto para la gestión de cambio, lo vamos a charlar más adelante, lo mismo la comunicación. No saber decir no. Eso lo habíamos dicho, pero si vos tenés en claro ahí arriba el alcance de tu proyecto, tu WBS, tu Scope of Work, tu Project Charter, es muy fácil decir que no. Morocho, yo acá tengo el Project Charter firmado, yo acá tengo mi Scope of Work firmado, yo acá tengo mi WBS. No me pidas más, está todo acá adentro, ya está. No te voy a hacer nada más que lo que está acá. No, no, listo. Ya que estamos, no. Generemos un cambio, perfecto. Hagamos el mecanismo de cambio y veamos si te cambio la WBS, los tiempos, los costos, pero hay un mecanismo. No, si no. Plazos de entrega excesivamente ajustados. A veces el project manager, su grupo, son todos entusiastas, dale que va, pero si vos haces una buena gestión de tiempos y a los tiempos también le aplicás el mismo criterio que a los costos con los riesgos, o sea, en lugar de consecuencia de dinero, le podés consecuencia de días o semanas o lo que sea, y haces el mismo cálculo de contingencias por cada tarea o por el cronograma, le podés asignar al cronograma las contingencias tantos más días, tantos menos días si se da una oportunidad, etcétera, etcétera. Si pasa una oportunidad del proyecto en lugar de 100 días, si ocurren todos los riesgos juntos, como Camila me había dicho, entonces el proyecto en lugar de 100 días va a irse a 150. Pero la reserva de contingencia de los 100 días al PM le dije, bueno, vos tenés un margen de 20, pero entonces los otros 60 me los guardé yo. Y al dueño le digo, ¿sabes qué? Este puede durar 180 días. ¿Está? Y así. Lo puedo manejar con el mismo criterio en los cronogramas que a los costos utilizando el plan de riesgos. Y con esto, chicos, 7 minutos más tarde se los pido y les pido disculpas.
cerramos lo de hoy. Les agradezco enormemente el tiempo, las ganas que le ponen. Yo durante el fin de semana voy a preparar, voy a terminar de pulir las otras 2 clases de la semana que viene. Así se las voy alcanzando, así las tienen por si tienen ganas de tenerlas cuando hablemos o cuando sea. Y también voy a preguntarle a Eduardo Pavani cómo voy a hacer para armar un paquetito de estas herramientas que le estoy mostrando, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro día las plantillas de Project Chart, de estos ejemplos de riesgo, lo que venga, simplemente para que ustedes los tengan a mano, porque si los han visto tienen derecho a tenerlo. Así que voy a ver cómo se los hago alcanzar en función de cómo es lo mejor. ¿De acuerdo? Voy a cortar la grabación y así nos saludamos.